Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo andan? te lleva la lluvia? Cuénteme, porque usted la ve hoy más fresca y eso es la lluvia. No, bueno, acá llueve, hace fresco. Nos gusta un poco el fresco, acá tanto calor en Miami. Doctora, le tengo miedo, porque cada vez que usted me sugiere un tema, ocurre algo. Y usted, anteayer, me sugirió el tema del miedo en una sociedad violenta. Y Sí, ayer ocurre otra situación más en un banco en Tennessee. tremendo. Vamos a hablar de esto. Sí, hay miedo. La sociedad está violenta y hay un miedo tremendo. ¿Cómo podemos analizar esto a la luz de la psicología, doctora Cristina Balinotti, que ustedes pueden encontrar en su página unifamilia.com o ir también a su canal de YouTube, donde usted ponga Cristina Balinotti con doble T, aparece la doctora. El miedo en la sociedad violenta. Cuénteme, doctora. Bueno, hace unos años en Rolling Stones publicó un artículo muy interesante que decía que vivimos atragantados de miedo. Y esto es verdad. Y se empezó a ver a partir de los años 90 y por supuesto se agudizó con la emergencia de las redes sociales en el año 2000. Y hubo un libro que les recomiendo que se llama ¿Cómo funciona el miedo?, escrito en 1997 por un sociólogo, Frank Furedi, de la Universidad de Kent. Estupendo. Entonces, él indica que estamos en esta cultura del miedo, en la era de la ansiedad, que empezó en el siglo XVIII con el cambio de vida que representó la revolución industrial. De a poquito se fue agudizando con esta aparición insidiosa en los años 90 del SIDA, los crímenes, el terrorismo, bueno, el calentamiento global, las armas de destrucción masiva, por supuesto los tiroteos que están ocurriendo ahora en todos lados, particularmente en las escuelas, y el trato humano absolutamente beligerante, porque en el día a día los seres humanos nos tratamos cada vez peor. Esto es producto del miedo. Ahora, ¿qué es el miedo? Dicho simplemente, es un sensor que está en nuestro cerebro y se enciende, como encendemos la llave de luz, ante una amenaza. Y entonces nos da las herramientas físicas para poder luchar contra esa amenaza o huir de esa amenaza. De modo que si nos quedamos paralizados ya no nos sirve el miedo porque nos pueden matar. Este miedo nos ayudó a vivir y a sobrevivir como especie desde la más remota prehistoria. ¿Ah, qué pasa? Ese sensor se tiene que apagar después que la amenaza desaparece. ¿Y qué pasa? Que aquí las amenazas se multiplican y vivimos en constante respuesta de atacar o huir de amenazas. Esto, que es una emoción primaria que tienen todas las especies, el miedo, y que nosotros se expresa en la cara, en toda nuestra actitud, se transforma en algo crónico. Y entonces hay estrés crónico y ansiedades. Fíjate que los trastornos de ansiedad son los más importantes en nuestra época. La enfermedad mental, esto del miedo, te aseguro que es algo, uno de los factores que provocan enfermedad física y mental, porque no podemos dejar de estar hiperalertas, hipervigilantes. ¿La ansiedad qué es? Es una especie de miedo a nada, porque el miedo tiene un objeto específico, ¿eh? Tengo miedo a un perro, a algo que me va a atacar específico. Pero la ansiedad es esto de sentirse muy mal, algo va a pasar, no sé qué, pero tengo que estar en alerta. Ahora, Todos doctor, estamos así. ahora, doctora Cristina Balinotti, hay personas que están cancelando actividades de su vida en el sur de la Florida. Hay gente que ya no quiere salir como antes. Hay gente, yo personalmente le cogí miedo en lo que estaba ya la I-95. No voy al Fort Lauderdale hace un año y medio porque yo sé que estoy paranoico, pero es que como uno se entera en la prensa de las cosas, ¿no? Que tirotearon y cogí miedo, también uno se va poniendo más edad y uno es más, previene más las cosas. Pero además ya estoy cuando estaba en un Walmart, cuando estaba en un Publix, donde quiera, el Publix, dos Publix donde yo voy han matado a dos personas en la caja por una discusión. Entonces uno se pone alerta, se pone en sobreaviso, pero lo que uno termina viviendo con miedo. ¿Cómo enfrentar esto para que no pase lo que me ha pasado a mí? Claro, bueno, en principio, fíjate
que debemos disminuir nuestra exposición a los celulares. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque se culpa a los medios de difusión, radio y televisión. Tenemos miedo porque en realidad se multiplican las noticias malas y entonces nos sentimos peor. No es así. Yo creo que el responsable, porque el periodismo tiene su obligación de transmitir las noticias, quizá no con tanta tinta negra, ¿no? Como a veces ocurre, pero para mí los responsables son las redes sociales, es decir, hay que estar más alejados de los celulares, tomar periodos largos sin el celular, porque a pocos instantes que ocurre una tragedia, fíjate que inmediatamente nos llega nuestro celular. También la vemos en la televisión, pero ocurre que el celular lo tenemos con nosotros. Y eso desde el punto de vista psicológico nos da la sensación de que estamos involucrados en esa tragedia que acaba de ocurrir. Me siento igual, desarrollo el mismo miedo y ansiedad que si estuviera en ese accidente, que si estuviera en ese ataque terrorista. Y eso hace daño, porque estamos viendo una preponderancia de enfermedades mentales enormes y una de las causas es este miedo que está favorecido por las redes sociales. De modo que tenemos que desarrollar las redes familiares, las redes de amigos y poder hablar de esto. Mira lo que decía Madame Curie, nada de lo que sucede en la vida debe temerse, tan solo debe ser entendido. Es decir, que tenemos que entender más las cosas para temer menos. Y entonces tenemos que hablar de lo que está sucediendo. En la familia con los niños, decirles no se puede vivir con miedo, porque también nos lleva, como vemos, a enfermedades y trastornos, ¿verdad? Debemos vivir con precaución. Mamá y papá van a asegurarte que el colegio tenga las medidas necesarias para que no ocurran este tipo de cosas y si no te cambiaremos de colegio. Vale decir, hablar, desmenuzar, usar el pensamiento crítico, salir de la emoción y subirnos un poquitito a la cabeza y analizar esta cuestión. También Hay un criterio decirle aquí, hay algo que pone un oyente aquí, dice sí, Roxana Collazo, el miedo nos paraliza. Y eso es verdad, pero quiero que usted lo explique. El miedo es verdad que nos paraliza, nos saca de de hacer las cosas que debemos hacer o que acostumbramos a hacer. El miedo nos paraliza. ¿Cómo se explica esto psicológicamente? el miedo es evolutivo y es adaptativo. ¿Por qué es adaptativo? Porque nos permite huir o atacar aquello que nos está amenazando. Cuando yo me paralizo, es que ya no me sirve de nada el miedo. Me van a atacar, voy a ser herido en esa circunstancia. Pero ¿por qué ocurre la parálisis? Ocurre porque nos hemos alejado de la parte instintual nuestra, de los instintos, de aquello que nos sirve para sobrevivir. Y nos estamos alejando de ello y entonces nos acercamos a toda esta violencia que hay. Y eso nos produce trastornos como tú mencionabas, trastornos leves paranoicos, por ejemplo, donde yo quiero de alguna manera escapar. Y si me encuentro ante una amenaza me paralizo, porque entonces ya no me sirve el miedo como emoción para luchar o huir de esa situación. Doctora, una última pregunta. Este individuo ayer, que no es la primera vez que se da la situación, aparentemente lo iban a expulsar del banco y llegó y se cobró la vida hasta uno de sus mejores amigos de trabajo. Se puede tener, por eso es que algunas empresas cuando van a votar a algún personal escoltan a la persona hasta con un policía dentro de la empresa para recoger sus cosas y demás. Exacto. Eso antes no era así, pero hoy día tiene que ser así. Pero se puede prever algún tipo de comportamiento gerencial cuando la gerencia pueda identificar o crea que la persona es una persona con problemas y Sí, que puede reaccionar. hoy más que nunca, José Alfonso, necesitamos de ese tipo de gerenciamiento, de gerencias. Necesitamos oficinas psicopedagógicas, en donde haya psicólogos, en donde haya personas que pueden ser psiquiatras, que estén dispuestos a analizar, no solamente ante la emergencia, porque alguien puede de pronto
tener un comportamiento agresivo, sino analizar antes de tomar a esta persona, hacer estudios profundos de la personalidad de este individuo. ¿Por qué? Porque ahí se descubren tendencias, ¿eh? Y atención, no queremos tener en nuestra empresa individuos con tendencias homicidas, que viven una vida normal, no han sido nunca capturados por la policía, no han hecho nada, pero tienen esa tendencia. Y a lo mejor ante una situación de estrés, ante estos riesgos de quedar en la calle, de no tener dinero, se transforman en seres agresivos. Hoy necesitamos mucho el auxilio de la psicología. Hay dos preguntas aquí. Hay un criterio que a mí me llama mucho la atención, que hoy tenemos que no solo educar a nuestros niños, sino tenemos que, lo está planteando Coiba Cubano, dice, hay que enseñarlos a esconderse y protegerse. Eso es crítico. Pero pregunta además, Luciano, el periodista Luciano García pregunta, ¿a qué cree usted que siempre ha existido, pero es verdad que va en aumento, tanta gente amargada y con el carácter tan volátil? Ahora eso le dicen que bueno, que la persona es bipolar. Sí, se utilizan los diagnósticos, particularmente bipolaridad, con demasiada ligereza. Eso no es ser bipolar. Lo que sucede es que vivimos un momento en donde nuestro cerebro está cambiando. José Alfonso, estamos cambiando el diseño de nuestro cerebro debido a todo el multitasking, debido a la competitividad extrema en los trabajos. Nos estamos deshumanizando en aras de tener cada vez más dinero. Y además las redes sociales que digamos, nos proponen este salto de una cosa a la otra. Por ejemplo, TikTok es un ejemplo, en 5 segundos, 2 segundos, el cerebro no está habituado a eso y puede desequilibrarse. Estamos desbalanceados sin duda porque nuestro cerebro va a tener que adaptarse a esto nuevo, a esta cultura completamente momentánea, pasajera, que estamos viviendo. Y eso nos hace daño. Eso nos hace daño. Y por supuesto, también el hecho de no poder estar en paz con nuestra familia, de vivir una época, acá en los Estados Unidos muy particularmente, tú sabes que en otras partes del mundo no existen estos tiroteos en las escuelas masivos. En 100 días del 2023 hubo 146 tiroteos masivos, es decir, más tiroteos que días. Estamos en una situación que desafía el equilibrio de nuestro cerebro, el diseño de nuestro cerebro, que nos llevó a mantenernos vivos hasta el momento. Entonces, si nuestro cerebro no se adapta, nuestro futuro está realmente en cuestión. Doctora Cristina Balinotti, como siempre, el agradecimiento por su versatilidad, por su presencia, por estar con nosotros. La próxima semana ya nos pondremos en contacto porque me voy de viaje y voy a estar prácticamente 2 semanas fuera. Solamente haré comentarios, pero me voy a tomar unas vacaciones. Pero nada, yo estoy siempre en contacto con usted y usted conmigo y sugiriendo estos temas que son tan importantes. Así que le agradezco. Recuerden, usted va al buscador de Google y pone Balinotti con doble T y B de Barcelona, Balinotti, y ahí va a tener todo el espectro de redes sociales de la doctora a través de su canal de YouTube, de sus redes, todo ese espectro que ella cubre con tanta delicadeza, con tanta facilidad y, por supuesto, con tanto conocimiento. Y, por supuesto, también unifamilia.com. Ahí van y pueden comunicarse con ella. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Un abrazo.